Buenos días a todos. Agradecemos su participación. Ya están terminando de ingresar todos los asistentes. Agradecemos la participación para este webinar que estaremos presentando para parte del mes de abril. Está enfocado un poquito a los temas de las gestiones fiscales que lleva el sistema y cómo el sistema les ayuda a automatizar algunos procesos contables que están relacionados a temas fiscales. Entonces, el objetivo de esta sesión es irlos proporcionarles información, alguna conocida, o por lo menos si ya es conocida, entender por qué funciona como funciona. Tal vez pueden identificar algún punto que consideren que hace falta utilizar para ustedes, o comprender cómo se comporta en caso de que a veces no se identifica por qué lo hace de esa manera el sistema o en función de qué lo hace el sistema. Vamos a profundizar en algunos puntos. Para esto nos acompaña el consultor David Morales, consultor del área de proyectos, que nos ayudará durante esta sesión a ir tocando algunos puntos, algunos temas, para ir compartiendo información importante, principalmente para las áreas de áreas contables, de finanzas, ¿por qué no? Al área de sistemas también, porque a veces estas preguntas llegan a caer al área de sistemas, a los administradores de sistema, y es importante que se conozca estas configuraciones, estos comportamientos que realiza el sistema sobre estos temas, ya que les permite tener claridad y tener información importante. Entonces dejo, bueno, antes de darle la palabra a David, los invitamos a usar el apartado de preguntas y respuestas, donde con la confianza pueden desarrollar la pregunta que consideren pertinente sobre los temas que se vayan desarrollando. Y durante la sesión estaremos tal vez ahí haciendo una pequeña pausa, brincando entre temas para poder despejar las preguntas. En la mayor de la medida estaremos ahí respondiendo a todas las preguntas. Con la confianza los invitamos a realizarlas para que podamos contribuir a aclarar cualquier punto que se esté desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este tenor, dejo la palabra a David Morales, que nos estará presentando este webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Mi nombre es David Morales. En el día de hoy yo les voy a compartir esta presentación acerca de la gestión fiscal, principalmente enfocada a la configuración de impuestos y automatización de los cálculos fiscales recurrentes. El objetivo de este webinar o de esta presentación es mostrarle a ustedes, los usuarios, la configuración de los impuestos y retenciones, así como su aplicación de cálculos dentro de los documentos de compras y de ventas. Esto principalmente porque puede llegar a existir alguna retención que no usaban y ahora van a usar, o algún tipo de impuesto que la parte de Hacienda contemple nuevo y se tenga que dar de alta dentro del sistema. Esta presentación nos ayudará a entender un poco cómo es que funciona y cómo es que realiza los cálculos del sistema para obtener los datos correctos dependiendo de los impuestos que estemos utilizando. Bueno, como una breve introducción, tenemos diferentes tipos de impuestos, que son los impuestos, por ejemplo, IVA acreditable, que pues básicamente son todos los impuestos que intervienen dentro de los movimientos de compras. Por ejemplo, ustedes cuando están realizando algún documento dentro del proceso de compras, ya sea una orden de compra, una entrega, una factura, eh, ustedes ven visible un campo que es el código fiscal o el código del impuesto que va a aplicar ese movimiento. En algunos documentos dentro de SAP Business One no aplica o no tiene efecto ese código. Ese código nos va a afectar hasta la parte de las facturas, que es cuando nos va a generar una póliza contable en donde efectivamente va a realizar el cálculo del IVA, en este caso acreditable. Misma situación con el IVA trasladado, solo que en el IVA trasladado pues nos aplica básicamente en todos los procesos de venta. Y de igual forma, o sea, este impuesto o este cálculo del impuesto nos va a aplicar hasta la parte de la factura. ¿Vale? Un poco más adelante vamos a ir viendo cómo es que funciona esta configuración y cómo es que nos afecta en los diferentes documentos.
estos tipos de códigos de impuesto. También tenemos códigos IEPS o impuestos IEPS, los cuales son impuestos que son especiales que intervienen a ciertos grupos de productos, estos principalmente a los, por ejemplo, gasolinas, los que tienen alto contenido energético, etcétera. No todas las industrias manejan este tipo de impuesto, solo algunas en específico. También es importante saber cómo es que vamos a configurar los impuestos IEPS. Y tenemos la parte de retenciones. En la parte de retenciones son montos que se descuentan del valor total de la factura. ¿Vale? Y en SAP Business One pues tenemos algunas formas de poder calcular esas retenciones. Ahorita más adelante vamos a observar cómo es que configuramos y cuáles van a ser los métodos de cálculo de esas retenciones. Tenemos diferentes tasas del IVA, que son al 16, al 0, exento, y en algunas, más bien en las zonas fronterizas, está el impuesto del 8%. Lo más común es trabajar pues con el 16, el 0 y el exento. El 16 pues son todas las enajenación de bienes y prestación de servicios independientes, importación de bienes o el uso temporal de esos mismos bienes. Todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de actividades le va a aplicar un 16% de impuesto. Tenemos el 0%, que es cuando pues que no va a aplicar o no pagará el gravamen alguno del IVA. O sea, tal cual no va a tener un impuesto ese producto o ese servicio. Y tenemos el exento, que si bien es similar a la parte del 0%, el exento es que básicamente no se pagará el impuesto alguno de acuerdo a algunas consideraciones. Y como les comentaba, el 8% de zonas fronterizas. Ahorita, dentro de los procesos que vamos a ir realizando, vamos a observar cómo es que cada uno nos afecta de manera diferente. Tenemos retenciones de IVA y de ISR. Básicamente son retenciones que se calculan en base a lo que es el impuesto que ya se está obteniendo de los documentos o el impuesto sobre la renta, que también ahorita lo vamos a visualizar en la configuración. Bueno, los temas que se van a tratar dentro de este webinar es primeramente la configuración de cuentas contables. Este es un punto muy importante que debemos de tener en consideración porque todo parte de nuestro catálogo contable. En nuestro catálogo contable nosotros tenemos los impuestos que son por acreditar, por ejemplo, que intervienen en el proceso de compras, que es donde primeramente se genera un pasivo en donde todavía no me realizan el pago, o más bien todavía no realizo el pago de ese impuesto. Hasta cuando se genera tal cual el pago recibido, es donde se interviene la cuenta de IVA acreditado. Ahorita vamos a revisar en esa parte. Tenemos la parte de categorías fiscales. Aquí vamos a definir nosotros qué tipo de categorías son las que vamos a configurar. Puede ser, como les comentaba, el IVA trasladado, el IVA acreditable, los IEPS, a lo mejor un IEPS con IVA, etcétera. Tenemos las clases de impuesto. En esta parte vamos a aprender a configurar los códigos que nosotros vamos a usar y esos códigos son personalizados de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y en donde ya van a intervenir la parte de las cuentas contables. Tenemos los códigos fiscales, que estos códigos fiscales dentro de SAP lo que realizan son una configuración general para que de ese código intervenga y haga los cálculos dentro de los documentos de marketing que nos generan una póliza contable. Vamos a ver la parte de lo que son las retenciones, cómo configurar las retenciones, qué tipo de retenciones hay, cómo solventar algunos errores dentro de las retenciones muy comunes que a veces nos suceden o que nos aparecen diferentes errores que no sabemos a qué se refieren. También lo vamos a ver en esta parte de retenciones y vamos a ver ejemplos de contabilización de impuestos y de contabilización de retenciones. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la configuración de cuentas contables. Aquí va a intervenir principalmente nuestro catálogo de cuentas. En nuestro catálogo de cuentas se deben de configurar las cuentas correspondientes. Aquí me voy a mover un poquito a SAP Business One.
En esta parte nos vamos a ir a la parte de módulos, a la parte de finanzas. Vamos a encontrar nuestro plan de cuentas. Dentro de nuestro plan de cuentas, como sabemos, tenemos los diferentes cajones de las cuentas contables, en donde tenemos activos, pasivos, capital contable, ingresos, etcétera. Principalmente los impuestos intervienen en los primeros dos cajones, que son los activos y los pasivos. Dependiendo de la naturaleza, es donde se va a alojar la cuenta que se va a configurar. Por ejemplo, yo en mi cajón de activos tengo lo que es mi IVA acreditable y el IVA por acreditar. Si yo me voy a mi cajón de pasivos, tengo mi IVA trasladado y el IVA por trasladar, ¿vale? Entonces aquí nosotros, dependiendo la naturaleza de la cuenta, es donde vamos a dar de alta las diferentes cuentas. Inicialmente, en una implementación, pues se les deja configurado los impuestos básicos o los impuestos que ustedes utilizan en el momento para poder operar. Pero como les comentaba al inicio, muy probablemente a lo mejor la parte del gobierno implementa un nuevo impuesto, el cual necesitamos dar de alta, o ustedes empiezan a comercializar productos con impuestos especiales, que son los impuestos IEPS. Entonces, para poderlos dar de alta, tenemos primeramente que tenemos que crear esas cuentas contables. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de crear cuentas contables para poder colocar nuestros códigos fiscales en esas cuentas y que afecten y que calculen dentro de esa cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí en mi cajón de activos tengo lo que son mi sección de la parte de impuestos. Aquí se observan, yo tengo una parte que se llama IEPS. Voy a dar de alta una nueva cuenta, ahorita para hacer el ejemplo. Y aquí vamos a tomar esta cuenta. Vamos a colocarle IEPS pendiente. ¿Ok? Que es el que va, en este caso, como son en la parte de activos, va a involucrarse en la parte de compras. Entonces aquí es el IEPS pendiente y vamos a dejar el que es la 1147 como el IEPS ya acreditado, por así decirlo. Ahora, cuando estemos dando de alta nuestras cuentas contables para la contabilización de los diferentes impuestos, hay que cerciorarnos de toda la configuración de la cuenta. En este caso, uno de los puntos realmente importantes o muy importantes es en qué moneda va a trabajar ese código de impuestos. La recomendación inicial pues es que vaya con monedas todas. ¿Esto por qué? Si yo o ustedes realizan operaciones en diferente moneda, ya sea dólares, pesos mexicanos, euros, dólares canadienses, etcétera, si nosotros le definimos solamente que trabaje con peso mexicano, pues entonces al realizar los diferentes movimientos dentro de SAP nos va a empezar a mandar errores de que la moneda no coincide con el tipo de documento que se está generando. Este es un error muy común que a veces nos sucede cuando estamos dando de alta alguna nueva cuenta en la cual no nos percatamos y le dejamos una moneda en específico, pero esa cuenta interviene en procesos o en movimientos que tienen más de una moneda, ¿vale? Entonces, la recomendación inicial es dejarlo como monedas todas. En este caso voy a crear mi cuenta de IEPS. Ok, aquí ya la tengo. Ahora, ya una vez que creé mi cuenta, vamos a regresar un poquito a la presentación. El siguiente paso es revisar la parte de las categorías fiscales. En este caso vamos a definir qué tipo de categorías son las que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Las más comunes o las que por default siempre se deben de configurar, pues es el IVA acreditable y el IVA trasladado. En este caso, como estamos implementando una parte de impuestos IEPS, vamos a dar de alta esa parte de impuesto IEPS.
¿Dónde vamos a encontrar eso? Esto aquí ya lo podemos cerrar. Vamos a darle en gestión. Nos vamos a ir a definiciones, finanzas, impuesto y categorías fiscales. Aquí en categorías fiscales, pues básicamente, como les comentaba, por default, estas dos siempre sí o sí las van a encontrar. Puede que las encuentren con otro nombre, algo similar o con sinónimos del concepto, pero siempre tiene que estar la parte que sea de compras y el IVA que sea de ventas. En este caso, pues se añadió o se decidió añadir la parte del impuesto IEPS. Aquí básicamente son todas las categorías, no realizamos nada más, simplemente es para saber cómo vamos a segmentar los diferentes impuestos y esta segmentación lo que nos ayuda o en lo que nos va a ayudar es cuando nosotros revisemos informes de impuestos, pues vamos a poder obtener una mayor visibilidad en cuestión de lo que estamos revisando. Si vamos a revisar con códigos de impuesto de compras o de ventas o de ambos, esto nos ayuda básicamente a segmentar esa información. Ok, entonces ese es el primer paso. Realizamos esa configuración. Aquí, como les comentaba, por default ya vienen dos predefinidas, que es la de compras y de ventas. Nuestro siguiente paso es definir las clases de los impuestos. Aquí hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener bien claro qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a dar de alta. Vamos a cerrar esta parte y vamos a darle en clases de impuesto. Aquí en clases de impuesto, si observan, vamos a obtener o vamos a poder visualizar todas las categorías que nosotros dimos de alta en la parte de las categorías fiscales. Tenemos nuestro IVA acreditable, nuestro IVA trasladado y nuestro impuesto IEPS. Por ejemplo, vamos a abrir lo que es el IVA acreditable. Aquí si observamos, aquí definimos algunos códigos. Estos códigos van en relación a lo que nosotros queremos configurar o nosotros queremos definir dentro de, perdón, dentro del código del impuesto que vamos a crear o a dar de alta. En este caso, vamos a ver, tenemos el IVA C0. Esta nomenclatura es indistinta. Ustedes le pueden dar la nomenclatura que ustedes gusten. Aquí solamente es como para identificar a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo con este código. Entonces, también las sugerencias es que tengamos códigos que nos hagan alusión a lo que estamos configurando. En este caso nos dice que es un IVA C de compras y 0 porque es al 0%. En el nombre, pues ya nos da la definición un poco más completa para saber exactamente a qué se refiere. En este caso es IVA acreditable tasa 0. En tasa, pues le vamos a dejar en 0, aunque desaparece porque pues básicamente no tiene un porcentaje de impuesto. Ok, ahora, si observan, en el título se llama IVA acreditable tasas. El acreditable, como lo mencionaba en un principio, se refiere a toda la parte que es el proceso de compras. Entonces, en la primera columna, bueno, en la cuarta columna, tenemos lo que es cuenta de impuestos de ventas. Como estoy configurando o como estamos configurando impuestos para compras, entonces esta se dejaría vacía, ¿vale? Porque no tendría algún efecto que la llenemos y no tendría caso que la llenemos realmente, porque las que van a intervenir son la cuenta de impuestos de compras, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte se definen las cuentas de impuestos de compras. Ahora tenemos dos apartados donde tenemos que colocar cuentas. En la primera tenemos lo que es la parte, si yo me voy a la flecha de enlace, disculpa, me abre mi catálogo contable y me dice que es la cuenta de IVA acreditable. Entonces, en el siguiente rubro, aquí tendría yo que configurar el por acreditar. ¿Vale? Entonces aquí voy a cambiar esta parte. Vamos a actualizar.
Y lo que les comentaba también, una parte de la configuración va enfocada a cuando nosotros generamos, en este caso, el pasivo de las cuentas por pagar, en donde vamos a tener un IVA por o pendiente de pago, y en la otra ya es un IVA acreditado o un IVA pagado, acreditable, ¿vale? Entonces, para eso funcionan estas dos columnas en donde configuramos esas cuentas. También tenemos una opción dentro de la configuración si va a aplicar en la parte del informe DIOT. Aquí le vamos a decir si es 0% de IVA o si es el 16%, como es el caso de abajo, o si es un impuesto exento, como también en la última fila. Podemos configurar un porcentaje no deducible, o sea, de que este código va a tener un porcentaje que no va a ser deducible. También se le puede configurar en esta parte. Y básicamente es lo que necesitamos nosotros para poder tener la base inicial de nuestros códigos de impuesto. Aquí lo vamos a cerrar. Regresamos un poco a la presentación. Y el siguiente paso es los códigos fiscales. En los códigos fiscales, aquí básicamente son ya los códigos que nosotros vamos a definir y los que van a aparecer en los diferentes documentos de marketing. ¿Vale? Entonces, en códigos fiscales, vamos a regresarnos a SAP. Bueno, antes de regresarnos, vamos a configurar la parte de IEPS. Vamos a darle OK. Aquí, como les comentaba, ustedes pueden definir el código a como ustedes les convenga o como ustedes lo puedan identificar. En este caso, yo le voy a poner impuesto IEPS. Vamos a decirle que es un impuesto del 7% de IEPS. Y aquí vamos a colocar IEPS 7%. Vale, vamos a configurarle en tasa el 7%. En este caso, aquí podemos configurarle para la cuenta de compras, que es lo que estábamos trabajando en un inicio. Entonces aquí despliego mi catálogo de cuentas, busco la parte o los impuestos. Ok, recordemos que uno es el pendiente, donde todavía no se ha pagado, y el otro es donde ya se pagó. Entonces aquí vamos a darle actualizar. Aquí ya generé mi código. Vamos a darle OK. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de códigos fiscales. En códigos fiscales me va a aparecer esta ventana. Esta ventana es básicamente la que nosotros vamos a tomar para poder definir el código, y el código que definamos aquí es el que nos va a aparecer dentro de los documentos de marketing. Por ejemplo, vamos a dar de alta o voy a dar de alta el código que acabo de generar dentro de las categorías de las clases de impuesto. Vamos a ponerle que es un IEPS del 7% de compras. IEPS, aquí vamos a ponerle 7% compras. Ok, dentro de la configuración de este código fiscal, aquí el tipo impositivo me va a decir cuál es la tasa que se va a generar de este código, si lo vamos a mantener activo o inactivo. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor en algún punto dejamos de operar con productos que apliquen un IEPS, por ejemplo, de al 7%, pues entonces lo podemos inactivar y podemos volverlo a activar en un futuro. En esa parte no hay tanto problema. En la parte de abajo tenemos lo que es un check de ventas y otro de compras. Aquí nos dice si es válido para qué, para ventas o para compras. En este caso, como yo lo voy a configurar para compras, debo marcarle el check de compras. ¿Esto qué es lo que hace? Si yo me regreso un poquito a la parte de clases de impuestos, como yo tengo configurado las cuentas contables dentro del rubro que dice impuestos de compras, entonces va a tomar esas cuentas
Si yo lo marcara como tipo ventas, aunque el nombre diga compras, me mandaría errores. ¿Por qué? Porque no va a encontrar las cuentas contables que afectan dentro del proceso de compras o en el rubro, en este caso, de las ventas. Entonces aquí vamos a marcar la parte de compras. El tipo de factor, si es tasa, cuota o exento, en este caso es tasa. Y en la parte de abajo, en la parte del detalle, aquí es donde vamos a configurar la parte del impuesto. Aquí nos van a aparecer las categorías fiscales, las cuales fue uno de los primeros pasos que realizamos, en donde dice IVA acreditable, IVA trasladado o la parte del IEPS. Vamos a dar de alta en este caso la parte del IEPS. Código, vamos a seleccionar el único código que tenemos, que en este caso es el del 7. Ok, aquí nos actualizó la tasa que se va a imputar a este código, que en este caso es el 7%. Aquí revisamos en la parte derecha que tenemos las cuentas de impuestos, etcétera. Y con esto procedemos a crear nuestro código fiscal. Entonces aquí le voy a dar en crear y listo. Aquí yo ya tengo creado mi código de impuesto, en este caso del IEPS. Si yo reviso o hago una consulta a todos, quiero ver todos mis códigos fiscales, le doy en buscar y aquí están dados de alta todos mis códigos con los que yo trabajo o con los que se están trabajando dentro de esta base de datos, que en este caso son los IVAs acreditables por trasladar, los trasladados al 7%, al 16, 0, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que este nuevo código nos afecta en las diferentes operaciones. Como es un código de compras, vamos a abrir de primera instancia lo que es un pedido. Vamos a tomar algún proveedor. Vamos a seleccionar algún artículo. Vamos a tomar este. Ok, aquí inicialmente, ahorita que yo estoy capturando mi documento, no me aparece nada. No me aparece un indicador de impuestos. Esto puede deberse a que ya sea el proveedor no tenga definido un código de impuestos que le va a aplicar a sus operaciones. Eso también es uno de los errores un poco recurrentes, que cuando estamos capturando información y no vemos el código del impuesto, entonces tenemos que estar metiéndolo a mano. Esto no necesariamente debería ser así. Lo que se busca es que pues, estos indicadores nos los dé de manera automática. ¿Vale? Entonces, hay diferentes formas de poder colocar ese indicador de impuestos en este campo. El primero de ellos, y es el más común, por así decirlo, es yéndonos al dato maestro de los socios de negocio, a la parte de finanzas, a la parte de impuesto, y si observan, hay un campo que se llama indicador de impuestos. En este indicador de impuestos, aquí le vamos a decir con qué impuesto es recurrente o es común que trabaje este proveedor. Entonces aquí le voy a decir que va a trabajar, ahorita lo voy a hacer con el impuesto 16. Ahorita regresamos a la parte del IEPS. Aquí le voy a decir que va a trabajar con un impuesto al 16%. Le voy a dar actualizar, le voy a dar que sí. Y bueno, voy a cerrar esta ventana. Voy a volver a capturar mi documento, lo voy a cerrar. Nuevamente abro mi pedido, selecciono mi proveedor, empiezo a capturar las líneas de mis artículos y si observan, aquí ya me lo trajo de manera automática, ¿vale? Entonces, esto significa que este proveedor sí tiene configurado el impuesto con el que recurrentemente trabaja. Ahora, ¿qué sucede cuando a lo mejor ese proveedor me vende o los productos más bien aplican a diferentes tipos de impuesto, que no siempre van a ser al 16%? Que por ejemplo, ahorita que seleccione otra línea, vamos a tomar este que se llama artículo 1, que a lo mejor este artículo 1
aplique un IEPS y no aplique un IVA 16. Entonces, lo que nos indicaría es que tenemos que borrarlo y seleccionar nuestro impuesto 7. Esa es una de las formas con lo cual lo podemos hacer, pero lo que aquí necesitamos es que ese impuesto ya me lo identifique como que ese artículo trabaja con ese impuesto IEPS. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera forma que les mostré, que es configurarlo dentro del proveedor, en la parte de finanzas, no nos da opción, no nos da opción de colocarle algún otro tipo de impuesto. Simplemente nos da la opción del IVA 16. Para ello, nosotros podemos colocarlo dentro del artículo. Si ustedes revisan en el dato maestro de artículos, específicamente en la pestaña general, van a encontrar un check que se llama IEPS. Si ustedes lo marcan, bueno, primeramente no lo voy a marcar. No lo voy a marcar. Y aquí en esta parte no me muestra nada, ni en compras ni en ventas. Una vez que yo lo marque y le dé actualizar, en la parte de compras se habilita este campo que se llama indicador de impuestos a acreedores. Y en datos de ventas también me habilita el indicador del impuesto. Aquí lo que yo puedo hacer es realizar o colocar un impuesto específico para que este artículo siempre lo tome. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tomar el impuesto IEP 7, que es el que acabamos de configurar. Le voy a dar OK. Y aquí voy a borrar esta línea. Y nuevamente lo voy a seleccionar. Era el artículo 1. Y si observan, ya me colocó de manera automática mi código de impuesto. O sea, yo ya no tuve que borrarle, ya no tuve que volverle a capturar el código del impuesto. Ya me lo trajo de manera automática. Entonces, de esa forma, nosotros podemos definirle por cada uno de los por cada uno de los productos el impuesto que le va a aplicar. ¿Vale? Si yo vuelvo a seleccionar algún otro producto, por ejemplo, el artículo 2, me dice que también trabaja el 16. El único que está exento a la regla es el artículo 1. Va por jerarquías. O sea, si yo tengo configurado dentro de mi socio de negocio un impuesto general, entonces va a tomar ese impuesto. Pero si alguno de los artículos tiene configurado específicamente algún impuesto, entonces va a ignorar el que está configurado en el proveedor y va a tomar el que está configurado en la parte del artículo. Ahora, si me regreso un poquito a la parte de datos maestros, a la parte del check que se llama IEPS, probablemente algunos de ustedes, si revisan su base de datos, no lo van a encontrar o van a ver este apartado vacío. Para que nos aparezca o para que podamos habilitarlo, tenemos que irnos directamente a módulos, a gestión, definiciones, perdón, detalles de sociedad. Y en la parte de datos de contabilidad vamos a encontrar un check que se llama impuesto IEPS. ¿Vale? Muy probablemente si no lo ven dentro de los datos maestros del artículo es porque aquí no está activo. Un punto importante es que una vez activando este check, pues ya no se puede desactivar como lo logran observar aquí. Aquí ya está marcado y ya no puedo desactivarlo. ¿Qué sucede si yo lo activo pero no lo ocupo? Realmente no pasa nada. No pasa nada porque, si recuerdan, yo les comentaba que va por jerarquías. Si yo tengo configurado el impuesto dentro de mi socio de negocios, va a tomar este código de impuestos. Y aunque los productos tengan habilitado o tengan este campo que se llama IEPS, pero si no tienen datos en la pestaña tanto de datos de compra como de datos de venta, no nos va a afectar.
básicamente no va a suceder nada. O sea, nos va a seguir tomando de manera normal el impuesto con el que trabaja el proveedor o el cliente, dependiendo de lo que estemos realizando. ¿Vale? Entonces, en este caso son datos específicos los cuales necesitamos configurar para cada uno de los artículos. Bueno, en este caso lo voy a crear. Perdón, no le puse precios. Déjenme colocarle algunos precios. Vamos a ponerle 100, 200 y 150. Entonces vamos a agregarlo. Ok, aquí inicialmente en la parte del pedido, como les comentaba en un inicio, yo no tengo una afectación contable. No tengo una afectación contable porque los pedidos no me generan algún movimiento. No me generan ya ni siquiera la parte de almacén. No me generan una afectación al saldo del proveedor. Nada. ¿Vale? Es importante que en la parte de los pedidos, que en la parte a lo mejor de las cotizaciones, tengamos ya definido o tengamos colocado la parte de los impuestos. Sí, sí es importante porque muchas veces cuando se le manda o se genera un pedido hacia un proveedor, pues esto ya lo que nos hace en la parte de los totales, si observan acá abajo, es decirnos el total antes del descuento, bueno, en caso de que tenga descuentos, la parte del impuesto y el total de pago vencido, ¿vale? O sea, el total del documento, que sería el subtotal, más la parte del impuesto. Entonces, aquí, si bien contablemente no me afecta todavía nada, sí me da la información de cuánto va a ser el impuesto que tengo que pagar por ese pedido. Ok, ahora vamos a realizar un ejemplo para ver también, hay otra opción para colocar la parte de la colocación automática de los impuestos, pero para eso vamos a generar otro ejemplo. Bueno, voy a ir nuevamente a mi catálogo de cuentas. En la parte de mis impuestos, que es en otros activos corrientes, aquí lo tengo clasificado, voy a dar de alta dos nuevas cuentas. Aquí le voy a colocar que sea el 8%. Bueno, le voy a poner el nombre completo que es IVA creditable 8%, que es básicamente la de la zona fronteriza. Zona fronteriza. ¿Por qué? A lo mejor abrimos alguna sucursal en la parte norte y debemos de configurar ahora la parte del impuesto al 8%. Nuevamente recordemos, si vamos a trabajar nuestro código de impuesto con diferentes monedas, entonces la recomendación es dejarlo como monedas todas. Entonces lo creamos. Aquí ya tenemos el acreditable. Vamos a crear un nuevo, que es el pendiente. Vamos a ponerle IVA pendiente de acreditar 8%, zona fronteriza. ¿Vale? Ya tengo mis dos cuentas contables. Ahora el siguiente paso. El siguiente paso es ir nuevamente a gestión, a definiciones, a finanzas, impuesto. Como ya tengo las categorías fiscales definidas, este paso pues ya no lo contemplamos porque ya existe. Nos iríamos directamente a clases de impuesto, en donde buscaríamos, en este caso, el IVA acreditable, porque fueron cuentas, en este caso de IVA acreditable.
Entonces aquí vamos a darle en OK. Y aquí le vamos a definir un nuevo código. En este caso le voy a poder definir IVA compras 8. En la descripción o en el nombre vamos a colocarle completamente IVA acreditable, tasa 8%. En la columna de tasa, efectivamente le colocamos el 8%. La cuenta de impuestos, vamos a seleccionar la cuenta que acabamos de dar de alta, que en este caso es la del 8% de la zona fronteriza. En la de trasladados, vamos a colocarle también la que acabamos de crear, que es la pendiente. Le damos a actualizar. Y listo, aquí ya tenemos o ya generamos nuestro primer código o nuestra base para el cálculo de ese impuesto al 8%. El siguiente paso es dar de alta el código fiscal. En este código fiscal también vamos a seleccionar aquí, que es un IVA acreditable. Vamos a seleccionar nuestro código, que en este caso es al 8%. Aquí voy a copiar el mismo código. Aquí realmente no es indispensable que sea lo mismo. Simplemente yo lo tomo como referencia para saber que estoy trabajando con este dato. También en la parte del nombre, no es estrictamente necesario que sea en el mismo nombre, pero es sugerencia de que se coloque igual para que sepamos que va relacionado uno con otro. Tipo de impositivo, aquí ya nos da la tasa a la que va a afectar, que en este caso es el 8%. Le vamos a decir que es un impuesto o que va a ser un impuesto de compras. Y en este caso le vamos a dar en crear. Aquí ya nos generó de manera correcta nuestro código fiscal. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón nosotros tenemos ciertos clientes, perdón, tenemos ciertos proveedores, pues que afectan o que le afectan o que le afectaría ese tipo de impuesto? Eh, Tenemos algo que se llama dentro de también definiciones, finanzas, impuesto, eh, se llama determinación de indicador de impuestos. Esta determinación de indicador de impuestos son reglas que nosotros le vamos a definir para decirle qué código de impuesto es el que va a tomar. En clase de impuesto vamos a colocarle, aquí le vamos a decir si es para artículos, servicios o artículos y servicios. ¿A qué se refiere que si es artículo o servicio? Si nosotros revisamos dentro de algún documento de marketing, tenemos la clase de documento. Aquí dice si es de artículo o de tipo servicio. Entonces, a eso se refiere esta parte de clase de documento. Si va a ser artículo o si va a ser de tipo servicio. En este caso voy a decirle que va a ser para tipo artículo, porque trabajo solo con tipo de artículos. La división, si va a ser para compras o ventas o para ambos. En este caso va a ser para compras. Y tengo tres condiciones. Yo le puedo decir que si cumple, ya sea cualquiera de las tres condiciones o las tres condiciones, que me tome un valor en la parte del indicador de impuestos. La condición 1, tenemos todos estos conceptos, los cuales podemos utilizar como condición para que tome el código de impuestos que nosotros le definamos. En este caso puede ser una dirección de entrega, una calle, una ciudad, estado, país, etcétera. Yo lo voy a dar por un grupo de clientes, perdón, de proveedores. En la parte de valor, bueno, en este caso solamente tengo proveedores, no tengo un grupo en específico. Voy a dar de alta un grupo de proveedores.
grupo de proveedores, y vamos a ponerle ZF, que es zona fronteriza. Entonces aquí en grupo de proveedores, nuevamente le doy seleccionar, perdón, le doy seleccionar, y aquí tomo el grupo que se llama ZF, que es zona fronteriza. Puedo definirle alguna otra condición. Puedo decirle que si la ciudad de entrega a lo mejor es en otro estado, etcétera, también lo puedo hacer. Puedo dejarlos vacíos porque solamente me importa que todos los proveedores que tengan o que estén ligados a este grupo me tome ese impuesto. Entonces, en indicador de impuestos de línea, vamos a colocarle que va a tomar el IVA al 8%. Listo, aquí ya creé mi regla. Entonces, ahora yo cada que esté contabilizando o cada que vaya a contabilizar un documento que el proveedor esté dentro de este grupo, me va a tomar este impuesto. Vamos a ver el ejemplo. Nuevamente me voy a compras, me voy a la parte de pedido, selecciono mi proveedor, que en este caso vamos a tomar este proveedor. Ahorita vamos a ver que este proveedor no contiene o no está dentro del grupo zona fronteriza y tiene configurado el impuesto al 16. Vamos a ver ahorita cómo es que se comporta. Aquí vamos a tomar el primer artículo que tomamos hace un momento, que es este. Si observan, pues nos pone el 16. Hasta aquí todo está normal. Pero si yo clasifico a este proveedor como zona fronteriza, digo que sí. Ok. Aquí voy a cerrar mi documento, voy a volverlo a abrir. Selecciono mi proveedor 1 y selecciono el producto. Si observan, ya no me tomó en cuenta el IVA al 16%. Ahora me dice que es el IVA al 8%. ¿Por qué? Porque la regla de la determinación de impuestos es la que está mandando ahora. ¿Vale? Entonces aquí ya no me está tomando ese impuesto. O sea, aquí ya ya no me toma el 16, ya me está tomando el IVA al 8%. ¿Por qué? Porque la regla me dice que todos los proveedores que estén dentro del grupo zona fronteriza, entonces me va a tomar el IVA al 8%. Ahora, si tomamos el otro producto, que es el artículo 1, aquí también lo toma al 8%. A pesar de que en los datos de compra yo le dije que le aplica un IEPS 7. Ajá. Entonces, en este producto, en este caso, está ignorando tanto el código de impuesto que está configurado dentro del proveedor y está ignorando el código de impuesto que está configurado dentro del artículo. El que está mandando o el que tiene prioridad es el que se configura dentro de la determinación de impuestos, ¿vale? Entonces, para tomarlo en cuenta cuando se estén configurando ese tipo de reglas, poderle especificar pues a qué se refiere cada uno de los movimientos. Ok, entonces aquí vamos a crear el documento. Ah, perdón, no le puse importe. 190 y 122. Y nuevamente, si observan, aquí me hizo el cálculo de la parte del impuesto en la sección de los totales del documento. Ok. Aquí ya tenemos en este caso, nuestro pedido. El siguiente ejemplo que vamos a realizar o que vamos a configurar también es un caso relativamente común, dependiendo del giro al que se dediquen, que es una combinación de impuestos de, por ejemplo, un IEPS más un impuesto del 16%. ¿Cómo vamos a dar de alta eso?
Por ejemplo, en este caso, ya tenemos configurado un impuesto al 16 y ya tenemos configurado un impuesto IEPS, que en este caso es al 7%. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a gestión. Nos vamos a la parte de definiciones, a finanzas, a la parte de impuesto. Categorías fiscales ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos dadas de alta nuestras categorías que vamos a usar. Clases de impuesto tampoco, porque ya tenemos configurado tanto el IVA 16 como el IEPS. Vamos a irnos directamente a la parte de las categorías fiscales. Aquí en esta parte también es muy importante conocer sobre qué se va a calcular el impuesto sobre el impuesto. Le voy a decir que es un IVA acreditable, perdón, que va a ser un IEPS al 7, pero que está combinado o que tiene de base la parte del impuesto del IVA 16. Entonces, en la segunda línea le especifico que es un IVA acreditable del 16%. Y esto nos va a dar una tasa combinada de 23%, de 23. ¿Vale? Pero en la siguiente columna, déjenme la hago un poco más, impuesto sobre impuesto. Aquí le me está diciendo que es una tasa de 23%. Pero si yo le digo que es un impuesto referenciado o que toma como base el IEPS, entonces tengo que seleccionar ese código. Y si observan, el tipo o el porcentaje cambia. Ya no son 23, son 24.2. ¿Vale? Entonces es muy importante que cuando estén dando de alta un código fiscal que es impuesto sobre impuesto, o sea, que es combinado y que uno es base del otro, entonces es importante que elijan de qué base va a tomar ese otro impuesto para que realice el cálculo de manera correcta. Ahora, aquí en el código, como son dos códigos diferentes, entonces aquí pues también se le va a definir un código el cual pues sea familiar para nosotros, con el que podamos identificar de manera visual que es un impuesto del IEPS 7 más el 16%. Entonces aquí yo le podría poner impuesto, perdón, IEPS 7 el tema del código es que solo tengo 8 caracteres, entonces debo de colocar IVA 16 de compras. ¿Vale? Esa es la nomenclatura que a lo mejor se me ocurrió para poder identificar en los documentos de compras que es un IVA, es un IEPS 7, pero que tiene un IVA del 16% y que es pues para compras, en este caso. En el nombre vamos a colocarle pues, un IVA acreditable del 16% más un IEPS al 7%. Aquí le vamos a dar en crear y listo. Entonces ya tenemos nuestro nuevo código fiscal. Si yo realizo mi búsqueda por todos mis códigos, tenemos el IVA acreditable 16 más IEPS 7. Voy a realizar nuevamente un documento. Me voy a la parte de compras, a la parte, voy a generar mi pedido. Vamos a seguir utilizando el proveedor genérico que tenemos. En este caso, voy a tomar ahora el artículo 2, perdón, el artículo 3. Si observan, como el proveedor es zona fronteriza, pues me lo está dejando al 8%. Vamos a tomar uno que no esté configurado a zona fronteriza. Si observan, aquí como el proveedor no pertenece a ese grupo, automáticamente me cambió a que es un IVA del 16%.
pero en este caso vamos a definirle que este producto contiene, vamos a habilitar el check de IEPS, y que este producto contiene un IVA al 16 más un IEPS al 7%. Actualizamos y listo. Entonces voy a borrar la línea nuevamente. Voy a tomar dos productos. Voy a tomar este producto. Este aplica un impuesto al 16. Y vamos a tomar el artículo 3, que aquí me dice, como le configure dentro del dato maestro del artículo, que cuando lo compre me va a aplicar el IVA 16 más el IEPS 7. Por eso me tomó este código de impuesto. Y aquí vamos a ponerle unos precios y vamos a crear nuestro pedido. Y listo, aquí ya tenemos nuestro pedido. Entonces ya tenemos 3 ejemplos con diferentes tipos de impuestos. Tenemos cuando es solamente, bueno, perdón, cuando tenemos que es una combinación entre un IVA 16 y un IEPS 7 con una partida que está solamente al 16. Tenemos cuando tenemos una regla a un proveedor en específico o a un grupo de proveedores en específico que son de zona fronteriza. Y tenemos el caso cuando también el producto solamente contiene un tipo de impuesto en específico. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a contabilizar esos documentos para que veamos cómo es que nos está calculando la información. Vamos a irnos a copiar. Vamos a tomar primero esto. Vamos a copiar y vamos a darle directamente a factura de proveedores. En esta factura de proveedores, aquí sí ya me va a afectar contablemente el movimiento. Me va a hacer el cálculo tanto del 16 como del 7 y del otro 16, que en este caso pues los va a juntar. Aquí se observan en impuesto, pues me dice que son 54 pesos. Si yo reviso la póliza contable, ok, aquí denme un segundo porque creo que tengo configurado stock máximo. Aprovecho, David, para una pregunta que tenemos. ¿Sí? Dice, para las retenciones del 1.25% de ISR, ¿cómo se puede registrar? Ok, sí, apenas estamos viendo la parte de los IVAs. Ahorita terminando Ok. este segmento, vamos a pasar a la parte de las retenciones. Ah, perfecto. Ok, entonces lo Sí, abordamos entonces. sí, ahorita todavía nos falta un poquito. Apenas vamos en la parte de los IVAs y cómo se relacionan. De acuerdo. Gracias. Ok, aquí si observamos cómo el total del impuesto que me dice que son 54 pesos, me lo está dividiendo en la cuenta del IEPS pendiente y del IVA por acreditar. ¿Vale? Entonces aquí son los 14 pesos del IEPS y 40 pesos del IVA de compras o del 16%. ¿Vale? Eso no los hizo o nos hizo esa distinción por los códigos de impuesto que nosotros configuramos aquí. Eh, para eso, dentro de la configuración de los impuestos, es donde colocábamos estas cuentas y hasta este punto es donde nos iban a afectar o donde se iba a afectar por cada una de esas cuentas en el movimiento que se está generando.
¿vale? Entonces, este es el primer ejemplo. Vamos a crearlo. Listo. Aquí ya tenemos nuestra primera factura contabilizada con esos impuestos. Ahora vamos a contabilizar este otro ejemplo, que es el pedido donde tengo un impuesto 16 y la parte del IEPS más el IVA al 16. Aquí me dice que son 96.14. Si yo me voy a generar directamente mi factura, bueno, aquí me pide un lote de manera inicial y ahora sí vamos a revisar nuestra póliza contable que nos genera. Ok, si observan, aquí también me está dividiendo, me está separando la parte del IEPS, que es parte del código que tenemos en la segunda línea, que en este caso son 21.91, lo que equivale a ese monto de los 313. Y nos separa, si observan, en dos veces la parte del IVA por acreditar, que en este caso es al 16%. ¿Por qué? Porque una es con base a la segunda línea, porque va relacionada a la parte del IEPS. Y la otra, pues tal cual es la que va a la primera línea. ¿Vale? Entonces aquí nos va a separar de esa manera la póliza contable al momento de contabilizar con impuestos combinados, que en este caso es el IEPS más el 16% del IVA. ¿Vale? Una de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta y que muchas veces o que algunas ocasiones nos puede generar, tal vez no error, pero sí un mal cálculo, es el cómo acomodamos el impuesto. Si observan, yo primero en el código fiscal, lo primero que hice fue colocar el IEPS y posteriormente colocar el IVA al 16. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el impuesto sobre el impuesto va como base al impuesto del IEPS. Si se hubiera hecho diferente, o más bien al revés, primero el IVA en la primera línea y el IEPS en la segunda, tomando como base al 16, a pesar de que el tipo impositivo es igual a 24.12, porque tal cual es la misma tasa, los cálculos sí los hace diferentes. O sea, aquí en la parte de la póliza contable, no me hubiera mostrado estos valores del 21.91 y el 53.59. Me hubiera mostrado otros valores diferentes. Entonces, esto como tal bueno, sí es un error, pero no es un error que nos diga, el sistema, mira, aquí te estás equivocando. Es un error de cómo nosotros configuramos el tipo del impuesto. Entonces, es muy importante que si ustedes dan de alta un código fiscal de esta forma, antes de contabilizar el primer documento, vean la póliza contable y se cercioren o rectifiquen que efectivamente los montos que está colocando por cada una de las cuentas sea correcto, ¿vale? Porque, como les comento, o sea, no es un error que el sistema te avise que estás mal, simplemente es algo que lo hicimos mal y nos está dando un cálculo erróneo. Eso se puede corregir, sí se puede corregir, pero por eso primero necesitamos como que hacer una simulación del asiento para efectivamente validar que el cálculo lo esté realizando correctamente. Si no lo está realizando correctamente, podemos ir a la parte del código fiscal y simplemente cambiar el orden de las categorías fiscales y no pasa nada, se corrige. ¿Vale? Entonces, es un punto importante que les quería mencionar de cuando se trabaja con impuestos combinados. Aunque aquí diga que son 24.12 y si lo puse al revés también dice 24.12, al momento de que hace el cálculo sí cambia, ¿vale? Entonces es algo que tengan muy presente si es que configuran esta parte de los impuestos. Ok, bueno, en la parte vamos a crear nuestro documento y listo. Aquí ya está nuestro documento creado. Ya básicamente tenemos nuestros impuestos calculados de manera correcta. Ahora, ¿cómo influye o cómo afecta estos códigos de impuestos en la parte del pago? En este caso vamos a generar el pago de esta factura.
Bueno, aquí vamos a seleccionar una cuenta de pesos. Vamos a seleccionar esta cuenta de pesos. Y vamos a revisar la póliza contable. Cuando nosotros realizamos ya el pago de las facturas, de las diferentes facturas que lleguemos a tener, si es que tienen algún tipo de impuesto ya relacionado, el pago lo que va a hacer es pasarlo, en este caso, del pendiente al acreditado. Si observan en esta póliza contable, tenemos ya el IVA acreditable y el IVA por acreditar, que aquí lo realiza de esta manera porque todo se va a cargar básicamente a lo que es el acreditable, porque como ya es el pago, entonces ya está pagado. Ya realmente no tendríamos que reclasificar manualmente a lo mejor la cuenta para decir que cuando ya lo pagamos, pues ya está en la cuenta del acreditable, ¿no? O del acreditado. Entonces, básicamente en el pago de la factura, pues ya nos hace automáticamente ese movimiento. Ya no tenemos básicamente que hacer nada, simplemente revisar que efectivamente las cuentas estén cayendo correctamente y con eso pues no debería de haber ningún tipo de problema en la cuestión del cálculo. ¿Vale? Entonces aquí creamos nuestro documento. Y en esta parte de los impuestos, pues básicamente sería la forma de nosotros poder gestionar los diferentes impuestos, poder dar de alta algún nuevo impuesto con el que se llegue a trabajar, dar de alta las cuentas contables dependiendo a su naturaleza, al segmento en el que vaya dirigido, poder hacer las diferentes combinaciones en un documento de diferentes impuestos que puede tener IVA 16, como lo vimos, algún impuesto combinado que es 16 más el 7, a lo mejor un impuesto cero, un impuesto exento, etcétera. O sea, todo lo que realiza, todo lo que necesitamos en cuestión de los impuestos que se lleguen a manejar, se pueden configurar en esta parte de lo que estuvimos revisando. Eh, si observan, no es complejo realmente, simplemente es tener cuidado en la forma en la que estamos colocando las diferentes tasas y las cuentas principalmente de cada uno de los códigos. Que puede existir el error de, como les comentaba, de que nos hayamos equivocado en la cuenta y lo pusimos al revés. No pasa realmente mucho, simplemente tendríamos que cancelar la operación e ir y modificar la parte de la configuración, en este caso de las cuentas, del indicador de impuestos, ¿vale? Por eso, una de las recomendaciones o de las primeras recomendaciones que les comentaba es que siempre primero simulen los asientos y verifiquen que las cuentas contables están afectándose de manera correcta dependiendo de la operación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en esa simulación de la póliza que están mal, entonces podemos ir a corregir sin necesidad de estar cancelando. Porque pues la cancelación nos lleva tiempo, nos lleva que se consuman folios, se quedan los registros, etcétera, ¿vale? Entonces, es una de las recomendaciones que les haría, que siempre cualquier configuración contable, independientemente de que sean impuestos, cualquiera configuración que se realice en esa área, siempre primero chequen el preliminar de todos sus movimientos para cerciorarnos que efectivamente todo está cayendo de manera correcta, ¿vale? Para poder evitarnos pues a lo mejor algunas correcciones que pueden tomarnos algún tiempo, que pueden ser un poco engorrosas. No sé si tengan alguna duda en la parte de los impuestos. Ahorita terminando esta sección vamos a pasar a la parte ya de las retenciones, pero no sé de esta parte si tengan alguna duda, algún comentario. Por el momento no No, no tenemos tenemos alguna pregunta. dudas. En cuanto nos generen alguna, te la hacemos saber, David. Vale, de acuerdo. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la configuración de las retenciones. Se manejan de un tema muy similar a la parte de los IVAs, de los impuestos. De hecho, se encuentran dentro de la misma categoría en gestión, definiciones, finanzas, impuesto
Y hasta abajo de esa categoría de impuestos vamos a encontrar lo que son las retenciones de los impuestos, que como tal les había comentado al inicio de la presentación, son montos que se le descuentan al total de la factura y pues como su nombre lo dice, pues se retienen, ¿no? Vamos a abrirlo en retención de impuestos. Eh, También, en una implementación de su base de datos, muy probablemente en un inicio se definieron diferentes retenciones con las cuales ustedes tal vez empezaban a trabajar con las cuales ustedes estuvieron trabajando. Aquí pueden existir la necesidad de dar de alta una retención nueva. ¿Por qué? Porque a lo mejor la operación lo exige, porque en una de con algunos de sus proveedores se maneja ese tipo de retenciones, entonces hay que aplicar ese tipo de retención. Vamos a encontrar esta tabla que se llama códigos de retención de impuestos. Estos códigos de retención de impuestos, tal cual son muy similares a lo que vimos hace un momento en la cuestión de los IVAs. Solo que aquí es un código único y se configura todo básicamente en esta tabla. El primer punto, la primera columna, vamos a encontrar lo que son el código de la retención. Aquí tenemos solo 4 caracteres, entonces tenemos que definir en 4 caracteres a qué se refiere esa retención. Por ejemplo, yo aquí tengo en esta tabla ya preconfigurado retención de ISR, retención del IVA a las 2/3 partes, retención del IVA al 100%, retención de fletes, que es de las más comunes, y también en la parte del reciclo, que también es como de las más comunes en las operaciones. En la siguiente columna yo tengo si es activo o está inactivo. Si yo lo tengo como inactivo, entonces este código o sí, básicamente este código, esta configuración no me va a aplicar en ninguno de los diferentes documentos. De hecho, muchas veces ni siquiera me va a aparecer, ¿vale? Siempre que esté activo, pues voy a poder yo ocupar cada uno de estos códigos para poder generar movimientos, pues básicamente a la factura. También esa es una de las diferencias que tenemos con la parte de los impuestos, con la parte de los IVAs. La retención solamente me va a aparecer hasta el documento de factura. Yo no voy a poder ver retención en los pedidos, yo no voy a poder ver retención en las entregas o en las entradas, dependiendo del flujo. Lo voy a ver hasta la parte de las facturas, ¿vale? Entonces es un punto importante a considerar que las retenciones no se ven reflejadas o no se ve reflejado el descuento o ese monto en los pedidos, sino hasta el final del proceso, que es la factura. El siguiente campo es la retención del impuesto, o sea, la descripción a qué se refiere el código que estamos dando de alta. Como les comentaba, tenemos la retención del ISR, la retención del IVA, fletes y el reciclo, etcétera. Aquí podemos dar de alta en el número de códigos dependiendo de los que se manejen o de los que cada uno de ustedes manejen. Aquí se puede dar de alta. La siguiente columna es el tipo de retención de impuestos. Este tipo de retención de impuestos pues nos va a decir si es un ISR o si es de IVA. ¿Vale? Entonces aquí tal cual solamente es para clasificar si es una retención de impuestos de IVA o una retención de impuestos de ISR. En la siguiente columna tenemos lo que es la categoría. Aquí, en estas versiones, bueno, en las versiones de SAP Business One, tenemos lo que es que solamente va a aparecer la retención, ya sea en la factura o en el pago. ¿A qué se refiere? Ahorita les comenté que la retención solamente la van a ver hasta la parte de la factura. O sea, me refería a que van a ver el monto calculado en la parte de la factura. Pero si aquí en categoría yo le doy pago, sí se va a observar ese monto calculado en la factura, pero contablemente no lo va a afectar. O sea, no va, en la póliza contable no va a aparecer esa retención. Va a aparecer esa retención hasta que yo realice el pago de ese documento. Igual ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo es que funciona. Voy a dejar esto en el pago para ahorita hacer el ejemplo.
Tenemos la siguiente columna, ¿desde cuándo es válido? Aquí nosotros configuramos desde qué momento va a ser válido esta retención de impuesto o este código de impuesto. Aquí hay que tener también un poco de cuidado. ¿Por qué? Si yo selecciono mi línea y le doy doble clic aquí donde está el 1, o en su defecto me voy acá abajo y hay un botón que dice definición del impuesto de retención. Ambas formas hacen lo mismo. Si yo le doy doble clic aquí, me abre esta ventana. Pero si yo le doy en el botón inferior derecho, me abre exactamente la misma ventana. Son básicamente las mismas funciones, solo son dos formas de llegar. Lo que les comentaba es que hay que tener sumamente cuidado cuando estemos dando de alta la retención. ¿Por qué? Porque nos dice válido desde. Eso se refiere a que a partir de esa fecha, entonces voy a poder yo contemplar ese código para hacer cálculos. Si por alguna razón se me fue la onda y le puse a lo mejor válido del 1 de enero del 2026 y como estamos en el 2025, yo no voy a poder ocupar ese código de retención. Lo voy a poder ocupar hasta el 1 de enero del 2026. ¿Por qué? Porque le dije al sistema que en ese momento se va a empezar a ocupar. O también, por ejemplo, puede suceder que estoy dando de alta el día de hoy ese código de retención y pues por default me va a dar la fecha del día de hoy. Y si yo lo creo con esa fecha, pero tengo documentos atrasados, pendientes por capturar porque efectivamente no tenía el código de retención, al momento de que quiera capturar un documento con una fecha anterior a la fecha de hoy, pues tampoco me va a permitir. ¿Por qué? Porque no va a estar activo hasta el día en que se generó en esta tabla de válido desde. ¿Vale? Entonces, una de las recomendaciones que yo pudiera darles es que en esta parte o en esta tabla siempre le pongan una fecha muy antigua. O sea, básicamente a lo mejor si quieren antes de que tuvieran SAP, pongan esa fecha. ¿Para qué? Para que no tengan ese problema de que no les aparezca la retención, de que les diga que es la fecha inválida, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa es la recomendación, que le pongan una fecha muy antigua para no tener problemas con la parte de la retención. Ahora, en la parte en la siguiente columna dice tasa, que básicamente es esta columna de acá. Eh, aquí a veces se configura de una forma en la cual nos puede generar algunos errores. Eh, nosotros pensaríamos que la tasa, pues en este caso la que estoy tomando sería la del 66.66. Pudiera ser que sí. De hecho, si yo lo configuro aquí como el 66.66 y acá el importe, le voy a decir que es al 100%, me lo puso acá abajo. Ajá. Si yo capturo un documento con con esta configuración, sí me va a hacer el cálculo correcto. O sea, no voy a tener problema. ¿Dónde viene un problema? Si es que yo tomo más de una retención. Si yo llegara a tomar esta retención y otra retención que tenga otro valor en donde dice tasa o bono T diagonal C, me manda errores de que los montos o de las bases no coinciden. Y ese es un error muy común que muchas veces se nos llega a presentar, de que estamos tomando más de un código de retención y nos está mandando errores, de que no hace el cálculo correcto. Es por eso. Es porque aquí tenemos configurado la tasa. Aquí tendríamos que tomar el 100 y aquí el 66.66. Esto tal cual hace los cálculos exactamente igual y la diferencia es que con esto no nos manda error al tomar más de una retención dentro de los documentos que estemos capturando. ¿Vale? Entonces, esa es también una recomendación que les hago, de que siempre en la parte de donde se T-C se ponga 100 y en el importe, pues el porcentaje de la retención. Y con esto evitamos ese error, que es muy común, lo he visto muy común de que tenemos el error porque estoy tomando más de una retención y me dice que los importes no coinciden o que están erróneos. ¿Vale? Entonces se soluciona de esta manera.
Bueno, en la siguiente columna tenemos el tipo base, si va a ser de acuerdo al monto neto o si va a ser de acuerdo al IVA. En este caso, los que van a ser al IVA, pues son todos los que sean una retención de IVA. Todos los que sean una retención de ISR, pues van a ser con base al importe neto. La siguiente columna es el porcentaje de importe base, que es lo que les comentaba, o sea, el importe o la tasa que se va a calcular dependiendo del código que estemos configurando. En la siguiente nos dice código oficial. Este campo es meramente informativo, realmente no tiene función alguna. Simplemente es para que nosotros podamos colocar con un máximo de 15 caracteres, a lo mejor el código oficial con el que se identifican estos códigos de retención y pues lo podemos colocar en esta parte. Y la siguiente columna es también una de las más importantes porque aquí debemos decir a qué cuenta contable va a afectar la parte de las retenciones. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo configurado retenciones ISR honorarios que va ligado a más bien va a ir ligado a este código de retención de ISR. A lo mejor aquí no le puse honorarios, pero le puedo poner que es de honorarios. ¿Vale? Entonces, aquí se configura esa cuenta y como les comentaba, es muy importante definir o saber a qué cuentas van a ir a afectar porque al momento de que se contabilice ya en una póliza contable, va a tomar esta cuenta para afectar o para cargar el monto que va a estar en la parte de la factura o del pago, dependiendo de la categoría que le hayamos definido. El siguiente check también es importante que lo marquen si es que necesitan que aparezca dentro del informe DIOT. Aquí vamos a marcar este check para que contemple esta retención o este código de retención dentro del del informe DIOT. Y el tipo de factor, pues también si es tasa, cuota o exento. En este caso, la mayoría de las veces siempre va a ser tasa. ¿Vale? Entonces, aquí se configura esta parte de los códigos de retención en donde tenemos pues básicamente o podemos dar de alta básicamente todos los códigos que tengamos o que necesitemos aplicar dentro de los documentos de factura. Ahora voy a cerrar esta parte y vamos a hacer un ejemplo de los documentos, en este caso que va a aplicar una retención. Voy a seguir haciendo el ejemplo con la parte de compras. Voy a generar un pedido. Una parte importante para que yo pueda tomar en cuenta, o más bien para que el socio de negocio tome en cuenta que aplica una retención, nos vamos a ir a la parte de proveedores, al dato maestro de socio de negocio. En la parte donde dice finanzas, hay una pestaña que se llama impuesto, que si recordarán es donde configuramos inicialmente el indicador de impuestos. Aquí vamos a decirle que aplica también un IVA 16. Y tenemos un check, si observan, tenemos un check que se llama sujeto a retención. Si yo le marco este check, se habilitan estas casillas. Aquí nos dice, o más bien nos habilitan estos botones, en donde si yo selecciono uno, aquí me muestra todos los códigos de ISR que tengo configurados o que configuré en la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, decir, pues me aplica reciclo y honorarios. Pero hay otro botón que dice código de IVA permitido. Si yo lo marco, entonces me aparecen todos los códigos en donde yo le dije que era un impuesto de IVA. Para eso es la clasificación que hace un momento les comenté, para que me pueda definir si es de ISR o si es de IVA. Y en este caso vamos a ponerle que es que aplica retención de fletes y al IVA a 2 tercios. Damos OK y le damos a actualizar. Es muy importante conocer que estos códigos de retención se configuran por cada uno de los proveedores
o clientes, dependiendo si ustedes ocupan retenciones para emitir facturas. Pero por socio de negocio se define qué códigos le van a aplicar. Aquí no es tanto como la parte de los impuestos, donde se le define uno en general, pues para todos. Hay una opción dentro de gestión, definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor, determinación de cuentas de mayor. Dentro de la parte de la pestaña de compras y de ventas tenemos esta subpestaña que se llama impuestos. Y aquí vamos a marcar un check que se llama retención de impuestos. Si ustedes por alguna razón en la parte de los socios de negocio no ven el check de que aplica retención de impuestos, es porque muy probablemente en esta parte no tenemos activo la retención de impuestos. ¿Vale? Entonces, aquí es importante saber que, pues, que aquí se configura la parte o que aquí se habilita la configuración para poder decirle si va a aplicar a la parte de compras retención de impuestos o no. Y bueno, aquí también le podemos definir un código por default de que siempre, siempre, siempre me active ese check de ese código de retención. ¿Vale? El tema pues, es que solo podemos habilitarle uno. Si queremos habilitarle más de uno, como fue lo que hicimos hace un momento, de marcarle todas las casillas, pues tendremos que hacerlo socio de negocio por socio de negocio. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro socio de negocio configurado para que aplique retención. Entonces aquí le vamos a dar OK. Aquí tengo que cerrar mi pedido. ¿Por qué? Porque para que aplique la configuración tengo que volver a abrir el documento. Aquí le digo que no. Ok, aquí ya tengo mi proveedor. Ya ahora sí está configurado para aplicar retenciones. Voy a tomar a lo mejor este artículo. Voy a definirle una cantidad. En este caso vamos a darle 100 pesos. Aquí ya me calculó el impuesto. Todo bien. Pero si observan, aquí todavía no me hace referencia a nada que tenga que ver con la retención. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba. La retención no la vamos a poder ver hasta que lleguemos a la parte de la factura. Todo lo que no sea una factura no me va a mostrar la parte del impuesto. Perdón, de la retención. Vale, entonces vamos a crear nuestro pedido. Nos vamos directamente a copiar A. Vamos a pasar a la factura de proveedores de manera directa. Ok, ahora, si observamos en la parte de los totales, en la esquina inferior derecha, tenemos lo que es el subtotal, una parte de descuentos, anticipos, en caso de que hayan aplicado anticipos, la parte del impuesto, que es lo que está calculando mi código. Tenemos ahora una parte que se llama retenciones. Si observan donde dice retenciones, ahorita está vacío. ¿Por qué? Porque no le estoy aplicando retención a la factura. ¿Vale? Si yo quiero ver mi póliza contable que me va a generar, me manda un mensaje de advertencia o me pregunta que se calculará retención de impuestos, que si deseo abrir la tabla de retención de impuestos pues, para configurar o para seleccionar los códigos que le voy a aplicar. Yo le voy a decir que sí. Y aquí en esta tabla vamos a encontrar todos los diferentes códigos de impuesto, perdón, de retención, que yo le configuré a la parte del proveedor. Si yo aquí solo le hubiera dado check a uno, solamente me hubiera aparecido ese uno. En este caso, pues le estoy aplicando básicamente a todos los códigos de impuesto que tiene, perdón, códigos de retención que tiene configurado el proveedor. Por ejemplo, vamos a tomar ahorita el de flete. Es decir, pues a lo mejor ese artículo 01 es un flete. Entonces aquí ya me dice que el importe sujeto a retención, el importe base y cuánto es la retención de ese importe. Entonces le damos actualizar, le damos OK. Ok, y ahora en la póliza contable, si observan,
ya tenemos afectando la cuenta de retención de IVA de fletes, que en este caso fue la que di de alta hace un momento. Ya me está afectando esos 4 pesos del valor en esa cuestión del flete. Vale, entonces aquí en la póliza ya me está calculando esa parte. Ahora, recuerdan que yo les había comentado que la configuración puede ser en la factura o en el pago. En este caso está en factura. Por eso es que me aparece aquí en este monto o me está afectando la cuenta contable directamente en la factura. Porque yo lo configuré directa, más bien yo la categoría le puse que sea en la factura, no en el pago. En la parte de las retenciones es diferente a como lo trata en los impuestos, porque aquí no es como que se genere un pasivo como en el impuesto, como en este caso es un pendiente por, no hay una retención pendiente por y en el pago se acredita en este caso, no, aquí simplemente se afecta la cuenta de manera directa en la factura o en el pago, dependiendo de donde lo haya puesto. Vamos a ver cómo se vería si es que estuviera configurado en el pago. Ahorita no lo voy a crear, de hecho lo voy a cerrar. Y nuevamente me voy a ir a mi configuración, gestión, definiciones, finanzas, impuesto, retención de impuestos y era el de fletes. Entonces voy a buscar mi retención de impuesto de fletes y aquí le voy a decir que va a ser en el pago. Le doy a actualizar y vamos a ver cómo es que cambia, cómo va a cambiar esa parte. Si aquí yo reviso mi póliza, perdón, me lo vuelvo a pasar a una factura y nuevamente reviso mi póliza contable. Le digo que sí quiero que calcule retención, en este caso de fletes. Hasta este punto, básicamente es todo igual, o sea, no ha cambiado nada. Pero observen que en la póliza contable ya no me aparece la cuenta de la retención de fletes. O sea, me pidió calcular la retención, pero aquí ya contablemente no me lo muestra, porque ya le dije que no lo quiero ver en la factura, que lo quiero ver hasta el pago. Entonces en la factura, si observan, en la parte de abajo de los totales tenemos la parte de retenciones y dice los 4, pero están como en un tono gris. Ese tono gris significa que no están afectando la cuenta contable en la factura, la va a afectar hasta la parte del pago. ¿Vale? Voy a crearlo de esta manera. Cada que yo le cree o que quiera ver el asiento, siempre me va a preguntar. Si yo le doy que sí, pues ya me va a mostrar lo que seleccione. Aquí no hay tanto problema. Me dice que no puede modificarse de la ocasión, le digo que sí. Aquí ya generé mi factura, pero aún no afecto la cuenta de la retención. Lo voy a afectar hasta el momento que realice el pago. Aquí le voy a dar el total de mi documento. Y al momento de ver mi póliza contable, observo que la cuenta de la retención ahora está acá, está en el pago, no está en la factura. O sea, la movió hasta la parte del pago. Esa es la diferencia entre generar, o entre configurar más bien, el código de retención en el pago o en la factura. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirve esta parte. En este caso vamos a volverlo a regresar a la factura. Ah, perdón, es que estaba modificando uno que no era. Aquí en factura. Listo. Ahora, vamos a generar otro ejemplo en donde tengamos más de una retención. Vamos a tomar nuevamente un pedido. Vamos a tomar el mismo proveedor de hace un momento. Seleccionamos el artículo al cual vamos a
aplicarle. Vamos a decirle igual 100 pesos. Nuevamente en el pedido no tenemos todavía afectación en la retención. Vamos a pasar directamente a una factura de proveedores. Y en esta factura, nuevamente vamos a tratar de observar nuestra póliza contable. Y nos dice que se calculará retención de impuestos. Decimos que sí. Y aquí vamos a elegir a lo mejor de retención de honorarios y la retención del IVA. ¿Vale? Aquí ya me está calculando los importes de las retenciones dependiendo de lo que le... Perdón. Tiene que ser ambos de la misma categoría. ¿Ok? Y aquí ya me está afectando en la parte de las retenciones de los dos de los dos códigos que seleccioné para esta factura. Me dice que la retención de ISR de honorarios y la retención del reciclo. Ahora, ¿qué sucede si la configuración la tengo de la forma que les comentaba a un inicio? Vamos a irnos nuevamente. Finanzas, puesto, retención de impuestos. Y aquí le voy a decir que son el 10%. Perdón. Es este de aquí. Aquí voy a decir que es la tasa del 10. Y aquí le voy a poner que es al 100%. Y la que tomé del reciclo también le voy a poner que aquí es el 1.25 en la tasa. Y aquí es al 100%. Voy a generar directamente la factura. Vamos a tomar nuevamente nuestro proveedor. Colocamos nuestra fecha. Seleccionamos nuestro artículo. Le colocamos un total. Ahora, le voy a decir que sí quiero calcular la retención. Voy a seleccionar ahorita solamente la del ISR honorarios. Le voy a dar a actualizar, le voy a dar OK. Y si reviso mi póliza, todo bien. Me calculó exactamente lo que me tenía que calcular. Pero, si yo selecciono ahora el del reciclo, bueno, antes teníamos un error en esta parte, creo que ya se corrigió entonces en estas versiones. Bueno, me está calculando exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, en estas versiones actuales ya tenemos esa parte corregida, en donde puede ser de las dos formas, ya sea que aquí le pongan el importe de la retención o, en su defecto, que le pongan el 100% y en donde dice tasa tal cual, pues le coloquemos el valor de la tasa de la retención. Vale, entonces aquí generamos nuestro documento y pues ya se contabilizó de manera correcta. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos más de un producto en nuestro documento? Vamos a ponerle que tenemos del artículo 1 al artículo 4. Y tenemos que estos son 100 pesos, que estos son 200, que estos son 150 y que estos son 180, por decir algo. Ajá. Pero que solamente al artículo 1 y al artículo 4 le va a aplicar retención. Para ello,
tenemos aquí en esta columna que dice sujeto a retención de impuestos. En este caso dice que sí, que sí, que sí, que sí, dice todo que sí. Pero yo solamente quiero aplicarle retención a la línea 1 y a la línea 4. Entonces aquí le voy a decir que no y aquí también le voy a decir que no. Esto lo que va a hacer es solo calcular la retención para los montos de la línea 1 y de la línea 4. Entonces aquí le vamos a dar, no tiene propietario, decimos que sí. Decimos que sí, si queremos calcular retención. Y a lo mejor le voy a calcular una retención de ISR de honorarios a todo eso. Ok, aquí ¿por qué me mandó error? Porque no, al momento de capturar mi factura no le puse una fecha. Le pongo fecha. Y ahora sí, nuevamente le digo que sí. Aquí ya está el monto de la retención. Y aquí pues ya está, ya me colocó la cuenta de la retención de ISR y el monto total simplemente de las líneas 1 y 4. ¿Vale? Si yo le digo que a la línea 1 tampoco, solamente a la línea 4, entonces va a cambiar el monto. ¿Ok? Dice que solo son... Ya solamente le estoy diciendo que la línea 4 es la única que aplica retención. Todas las demás no me aplican alguna retención. ¿Vale? Entonces aquí pues se genera el documento. Y listo. Aquí ya tengo contabilizado mis retenciones. Perdón, esta no era. Ya tengo contabilizado mis retenciones o mi retención solamente en la última línea. Todas las demás no me va a afectar, no voy a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Ahora, si yo quiero pagar esta factura, como la retención está directamente en la factura, aquí en la póliza del pago, pues no voy a tener afectación alguna en la cuestión de las retenciones. Si observan en la póliza contable, no me muestra ninguna cuenta de retención. ¿Vale? Entonces, así sería la parte de la configuración de las retenciones de los diferentes impuestos, cómo manejarlas en cuestión de cada uno de los socios de negocio, cómo colocarlas por cada una de las líneas, si es que en algunas líneas se aplica, si es que en algunas no, etcétera. ¿Vale? Cómo verlas o cómo afectarlas dentro de una factura o dentro de un pago. Si es dentro del pago, en la factura simplemente aparecerá de manera informativa, no tendrá efecto alguno en cuestión contable hasta que llegue al pago. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda en esta parte de las retenciones. No, no tenemos dudas. Bueno, sí, dame un segundo. Tenemos una mano levantada, pero dame un segundo. Abro su micrófono. Listo, Sergio, ya tienes abierto el micrófono. Sí, oye, bueno, mi duda es la siguiente. Me comentabas aquí que si activo, que la retención se hace al momento de la factura, Sí. cuando yo haga mi declaración del pago provisional, yo tendría que enterar esa retención en el mes, ¿no? Porque contablemente me lo va a afectar en base a la factura. Y cuando es en base al pago, como es flujo, yo tendría que enterarlo. Vamos a suponer que si lo pongo como factura en este mes de abril, contablemente, como es factura, yo tendría que enterarlo en el siguiente mes. Pero si esa factura yo la pago al siguiente mes, tendría que enterarlo hasta posteriormente, porque es cuando se hace el pago. No sé si me explico. Sí, sí, justamente como lo comentas, la pequeña desventaja que tenemos en la parte de las retenciones, al menos en versiones un poco anteriores, es que no me hace el efecto como si fuera en la parte de los IVAs, o sea, que me lo traslade cuando está en el pago, pues a la parte del pago. Sí tendríamos que hacer una
reclasificación o como tú lo comentas, de declararlo en el mes en el que esté en el documento. Es correcto, sí. Bueno, porque yo, bueno, ahorita que me llamó la atención eso, la configuración que le ponías aquí en factura, Ujú. y ya cuando vi que hiciste el ejemplo de que no hace ningún registro cuando se hace el pago, yo dije, ah, carajo, pero si no lo pago, yo contablemente queda afectada como retención y yo tendría que enterarlo cuando realmente es en base a mi flujo, es hasta el momento en que hago el pago. Así es. Ok, sí, sí, ya, hasta ahí. Gracias. No, ¿de qué? De momento no tenemos otra duda, David. Esas, digamos, todas las dudas de momento. Ok, bueno, pues en general esa era la parte de la presentación del webinar. Conocer cómo es que se configura en la parte de los impuestos, la parte de las retenciones, cómo es que el sistema nos ayuda a tener los cálculos de esa parte. Si bien tenemos algunas pequeñas limitantes, como lo que comentábamos ahorita en la cuestión de la duda, de que la parte de la retención no se declara cuando se paga o se queda en la factura o se queda en el pago. Me parece que en las últimas versiones que están saliendo del sistema ya se puede hacer esa parte, pero aún siguen en la parte de pruebas para ver que efectivamente pues esté correctamente los cálculos que se están realizando. En estas versiones no tan desactualizadas, pero no en la más actualizada, sí tendríamos que hacer esa parte, por así decirlo, un poco manual de poder reclasificar esos saldos de las retenciones. Pues bueno, básicamente sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues con gusto los puedo apoyar. Muchas gracias, David. Bueno, es que nada, agradecerles a los participantes y por las dudas y las preguntas. Como comenta David, tengo entendido que sí, ya en una última versión, digo, es muy, muy reciente, también no lo tengo muy fresco, pero yo creo que en la última versión ya habían aplicado este tema de las retenciones como en los IVAs. Será cuestión nada más de probar que ya esté operando de manera adecuada, pero sí es algo que ya que se tenía en el radar y que tengo entendido que ya en los últimos parches, a pesar de que puedan estar en la versión 10, creo que es de los últimos parches, ya estaba por ahí considerado. Digo, nada más es cuestión de probar, porque sí es algo que se requiere por lo que comentaban hace un rato, ¿no? Que es importante saber en qué momento. Pero bueno, nuevamente digo, agradezco mucho la participación de los asistentes. Les hacemos la invitación muy importante a la siguiente sesión de webinar, para el siguiente mes. Y bueno, agradecerles. Nada más por último, tenemos por aquí la mano levantada de Sergio. Sí, oye, nuevamente retomando lo que te comentaba con respecto a lo de las retenciones, hemos tenido pues varios requerimientos por parte de la autoridad con relación a esta situación, porque realmente bueno, nosotros aquí lo que hacemos es enteramos esas retenciones hasta el momento del pago, pero ¿qué hace la autoridad? Yo no sé si no les ha pasado a las demás empresas, pero la autoridad actualmente me está requiriendo que esa retención que que viene reflejada en el CFDI en el mes que se expidió, me la está solicitando que lo declare inmediatamente, cuando realmente es en base al flujo. Entonces eso nos ha causado no sé qué sea lo más idóneo, enterarla aunque no le he pagado o hasta que haga el pago, porque eso me está causando muchas diferencias con con la autoridad. Sí, sí, comprendo. Creo que son esos temas que hay que ir considerando. Digo, ahí SAP trata de tomar ciertas prácticas de cada país. Recordemos como no solo es en México, busca retomar esas prácticas de tal manera que se vea la menor afectación o en su defecto, que haya alguna alternativa para solventarlo. O ya en el peor escenario, pues se trabaja en algún requerimiento particular, como por ejemplo, si no lo hace de forma automática, buscar la alternativa de que me lo presente a través de un informe, ¿no? De tal manera que a pesar de que en el sistema no haga esa ejecución o me simplifique saber qué es lo que tengo que entregar o no,
lo hago a través de un informe, ya sea para solo representarlo o para que yo haga un asiento sin tener que estar revisando transacciones o analizando movimientos de lo que efectivamente tendría que declarar. Por ejemplo, si en este caso muy particular, digo, ya es algo muy puntual, requieres que veamos un requerimiento donde a lo mejor si el sistema no lo esté logrando hacer como se necesite, podemos ver algún requerimiento donde te dé esta opción de un reporte o de algo que te simplifique esa información al momento de que se requiera de aclarar, ¿no? O sea, No, tendríamos que revisar algunas alternativas. sí, de hecho yo no tengo problema con la configuración de mis retenciones, sino solamente esa discrepancia con la autoridad en cuanto a los FDIs y sobre todo cuando los FDIs traen el método de pago PPD, nos pasa que muchas de las veces en las retenciones, sobre todo por servicios profesionales, resulta que a lo mejor yo no pagué no le pagué a esta persona eh, este CFDI porque a lo mejor sus condiciones de crédito rebasa a los 30 días. Entonces yo digo, bueno, pues le pago hasta el siguiente. Entonces, pero como él me pidió su CFDI en el mes correspondiente y no lo pagué, y entonces ese tipo de situaciones sí me está causando muchas diferencias con la autoridad. Y bueno, y tenemos que estar haciendo escritos cuando llega el requerimiento, haciéndoles mención de estas situaciones, por cuál es el motivo por el cual se está suscitando estas diferencias entre un mes y otro. De acuerdo, sí, comprendo. Ok, bueno, pues gracias. No, de nada, Sergio. Y muy valioso, porque también es para todos tener este tipo de visibilidad. Y si se ha presentado, pues poder trabajar en algún requerimiento si alguien requiere que lo veamos por esa línea, para simplificar, aunque el sistema no lo haga de forma nativa, ¿no? No significa que podamos encontrar alguna alternativa para poder simplificar el trabajo que genere esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, si requieren que lo podamos revisar, solo con que nos manden un correo al correo de soporte @avantis.mx, podemos gestionar y revisar qué es lo que se requeriría. Ya depende de cada escenario de cada quien. Bueno, disculpa, entonces les agradecemos mucho la participación. Cualquier duda o comentario, también a través del correo de soporte pueden solicitar esta grabación o la presentación sin ningún problema, si se los podemos hacer llegar. Entonces nos tarda un par de 1 o 2 semanas también para que esté publicado en nuestro canal de YouTube. Entonces, si gustan, ahí también podrían consultarlo una vez que esté publicado. De antemano les agradezco nuevamente su participación y seguimos en contacto. Muchas gracias.